Toca hablar de la escudería Ferrari, de la escudería de Maranello que se ha marcado un Ferrari en el Gran Premio de justamente Miami. Un fin de semana que llegaban con muchas expectativas, con el coche con más actualizaciones de toda la parrilla. eh, y creo que fue por ahí el peor fin de semana en la temporada de la escudería, ¿no? Fueron superados sin dudas por McLaren, fueron superados por Mercedes y fueron superados por momentos por Red Bull. No más que el trompo y el 360 de Max para calentar los neumáticos en la curva 2 le permitió quedar por delante a un Leclerc en pista, pero así todo terminaron después por detrás debido a la penalización a Leclerc, el accidente que tuvo y bueno, un Hamilton que estuvo bastante desaparecido durante el fin de semana, que veremos si empieza a marcar esa tendencia que vimos en las últimas dos temporadas o fue algo solo del Gran Premio de Miami. Leclerc dijo, vamos a hablar un poquito de lo de Leclerc, también las palabras de Hamilton y también qué dijo Frederick Vasseur, ¿no? Lo di todo, a pesar de no tener ritmo, luego cometí un error inaceptable. Recordemos que Leclerc estaba cuarto, luchando lo había pasado Piastri en la anteúltima vuelta, presiona la salida de la 1 en la última vuelta y hace un trompo y rompe el coche. Ya hemos analizado en un video anterior cuando Colapinto se informó de que avanzaba a la séptima posición, cuando analizamos el fin de semana de Franco, analizamos por qué avanzó esa posición. Si no lo viste, míralo en el cual hablamos de por qué fue penalizado Leclerc y que fue penalizado con justa razón. Analizamos la cámara a bordo, las curvas que se cortó y había algunas curvas que por ahí, a pesar del daño del coche, las podría haber hecho por dentro de la pista y no las hizo y por eso le terminaron cayendo 20 segundos de penalización a un Charles Leclerc que con esos 20 segundos cayó no solo atrás de Hamilton, que había, recordemos, terminado Leclerc sexto en la carrera, no solo cayó detrás de Hamilton, sino también detrás de Colapinto. Terminó octavo el piloto monegasco en su peor fin de semana, sin dudas, en la temporada, ¿no? De un posible podio, que habría sido más que merecido, porque estaba ahí, estaba luchando, había hecho una buena carrera Leclerc, a, bueno, terminar en la octava posición. ¿Qué fue lo que dijo Leclerc? Ya directamente me meto con las palabras. La idea era dejar que Oscar me adelantara porque de lo contrario no habría tenido forma de mantenerlo detrás. No fue lo suficientemente fuerte en el segundo sector y no me quedaba suficiente goma, así que intenté usar el modo de adelantamiento en la última curva y creo que era lo único que podía hacer para intentar subir al podio. Después de eso gestioné muy mal las tres primeras curvas y cometí un error inaceptable, dijo Leclerc. Se refiere, bueno, como dice acá, es el error en la curva 3 donde el trompo pega y cuando pega rompe la suspensión delantera izquierda, esa goma queda suelta y el auto ya no doblaba, ¿no? ¿Qué dice además? Que hubo algunos problemas de fondo. Cuando digo que fue una gran carrera me refiero a que la gestioné lo mejor que pude. Luego las cosas están que debemos discutir. Hay que intentar gestionarlo de la mejor manera, pero la realidad es que creo que fue el fin de semana en el que menos ritmo tenía Ferrari, ¿no? Comparado con sus rivales. Un paso adelante de los demás. Y Ferrari, no digo que haya dado un paso atrás, pero sabemos que el gran déficit de Ferrari no está tanto en el coche. Por más que actualices aerodinámicamente ese coche, el déficit está en la unidad de potencia, ¿no? Y si bien puedes compensarlo una parte con las mejoras aerodinámicas, no puedes compensar un déficit de unos 20 caballos como se está reportando que parece tener el motor Ferrari, ¿no? Hubo momentos en los que fuimos más rápido, otros en los que tuvimos que gestionar las cosas en segundo plano, pero hasta la última vuelta habríamos logrado sacar el máximo provecho de todo. En cambio, lo eché todo a perder. Estoy decepcionado, lo siento mucho por el equipo que trabajó tan duro y también los aficionados que siempre me apoyan. Mi error es inaceptable. Hay algo que hay que recalcar también, y es que Leclerc hace años que siempre tiene que manejar un 110% el coche. Desde que está en Ferrari, que tiene que manejar un coche al 110% y es algo que caracteriza a Leclerc, de siempre ir a fondo, siempre ir un poco más allá y a veces le terminan pasando estas cosas. Por el hecho de no tener el monoplaza, no contar con el monoplaza, como si hoy en día cuenta Mercedes, como si contó McLaren en la temporada anterior, como si lo ha hecho Red Bull en su momento. Bueno, Leclerc nunca ha estado en esa posición y si hay algo que lo caracteriza es siempre tener que manejar yendo un poco más al límite. Y bueno, pasan estas cosas. Esperemos mm, que más adelante no necesite ir todo el tiempo al 110%. Significa que Ferrari dio un paso adelante y que se siente más cómodo. Y creo que ahí puede marcar incluso una diferencia muy importante a su compañero de equipo. Que hablando de su compañero de equipo, la verdad que ha estado decepcionado, ¿no? En el contacto con Colapinto perdí medio segundo. Recordemos de que Hamilton, después de ese contacto con Franco, le terminó haciendo un gesto que, a ver, lo voy a buscar que justamente acá lo tenemos. Recordemos que Franco en la primera vuelta lo pasa a Hamilton. Hamilton se quiere tirar por fuera en la curva 11 donde no había espacio.
se tocan los autos y Franco le termina rompiendo el dashboard delantero izquierdo a Hamilton y eso le costó aerodinámicamente. Después, ¿qué hizo Hamilton? Cuando Hamilton lo vuelve a pasar a Franco, como estamos viendo acá, a ver si justo se ve, le termina sacando el dedo, ¿no? Se ve el gesto de Hamilton sacándole el dedo a Franco, lo cual me parece un tanto hipócrita de un Hamilton que siempre habla del respeto, de esto, de aquello, y bueno, al primer contacto que tenés con alguien termina haciendo esto. No es para defender a Franco, me parece que Franco en esto ni le va a importar, porque sabemos cómo es Franco. Tampoco me parece que sea una gran cosa solo analizarlo, y me parece que un poco tonto Lewis meterse en estas cosas con un Colapinto que nunca ha sido su batalla. Me parece que fue más error de Hamilton de querer forzar ir por fuera de un Alpine en esa curva cuando la largaba, cuando 2 vueltas después lo pasó sin problema, teniendo en cuenta que el Ferrari es muy superior al Alpine. Me parece que fue más un error de Hamilton forzando por donde no había posibilidad y luchando con un Alpine cuando, bueno, lo podría haber dejado pasar al Alpine y tranquilamente en la otra recta lo pasaba. Me parece que fue más un error de él a la hora de tomar la decisión y bueno, esto no se justifica para nada. Lo haga Hamilton, lo haga Colapinto, lo haga el que sea, pero bueno, a Colapinto se lo hace por el Colapinto, a Verstappen no se lo hace porque Verstappen se baja y le mete un... sabemos cómo es Verstappen, ¿no? Entonces también hay que ver a quién se lo hace. Pero habla un poquito también de lo frustrado que ya estaba Hamilton, creo, a la hora de arrancar la carrera, ¿no? Vemos ahí cómo quedó. Bueno, acá se ve justamente el daño del coche, que acá le arrancó todo el dashboard. Vemos en esta zona que acá no lo tiene. Bueno, en esta zona sí, le está faltando. Eh, y bueno, ya eso aerodinámicamente afecta mucho, pero no creo que por eso le haya costado tanto, ¿no? Hamilton estuvo bastante lejos de Leclerc todo el fin de semana. Creo que es el fin de semana en el que más diferencia hubo. Y estuvo un poquito apagado todo el fin de semana, ¿no? Tuve muy mala suerte con Max desde el principio tras el trompo de Verstappen, ¿no? Y luego los daños sufridos en contacto con Colapinto me costaron mucho en términos de carga aerodinámica. En ese momento ya no había nada que hacer, dijo Hamilton. Que bueno, recordemos la sprint también terminó detrás de Verstappen. Estuvo lejos en la sprint inclusive y en la sprint no tuvo daños, ¿no? En el contacto con Colapinto perdí medio segundo de carga aerodinámica. Intenté sortear los problemas y sumar tantos puntos como fuera posible, dada mi situación, los daños que tenía el coche. Recordemos que terminó en la P6 Hamilton debido a la penalización de su compañero de equipo. Creo que sin los años habríamos estado luchando por los primeros puestos. Esta no estoy tan seguro. Tenía buenas sensaciones con el coche. Es una pena porque esto no refleja el gran trabajo que ha hecho el equipo. La verdad que no. En la sprint no estuvo luchando por los primeros puestos y Leclerc, que estuvo mejor el fin de semana, lo máximo a lo que podías optar era ese tercer, cuarto puesto. Al tercer puesto, como dijimos, yendo al límite constantemente. Si no, el coche no era mejor que el Mercedes, ni mejor que el McLaren, ni que el Red Bull, te digo. Bien, ¿qué es lo que dice Hamilton? Próxima carrera tendrá un enfoque diferente porque la forma en la que estamos preparando todo no está funcionando, nos falta correlación. Uf, esto ya empieza a dar problemas. Si ya empieza a tener problemas de correlación, va a ser un dolor de cabeza la temporada para Ferrari, ¿no? Cuando salimos a la pista, el coche es diferente, ya veremos qué tal va, pero dirigimos a un circuito distinto con la recta donde perderemos 3 o 4 décimas, así que esto seguirá ocurriendo hasta que solucionemos nuestros problemas. Yo creo que esas 3 o 4 décimas se refiere al motor, ¿no? Van a sufrir más en Canadá de lo que sufrieron incluso en Miami, pero si ya tenés problemas de correlación, que es que los datos del CFD y túnel de viento no se corresponden con lo que vos ves en la pista, no es lo ideal, ¿no? Este fin de semana empezamos con mal pie, el coche estaba nervioso y suspiraba, no era el equilibrio que buscaba, la clasificación fue mejor, pero luego pasó lo que pasó en carrera. La realidad es que se lo vio más cómodo a Leclerc todo el fin de semana, y si empieza a pasar esto de que Leclerc empieza a estar más cómodo que Hamilton, le va a empezar a marcar una diferencia. Y para la próxima, a ver, y se puede empezar a ver a medida que avance el desarrollo a un Hamilton lejos de Leclerc como se lo vio en 2025, que había iniciado bien Hamilton, se lo veía cómodo, contento con los coches, ahora no se lo ve tan cómodo, veremos. Ferrari, como dijimos, el principal problema que tiene que solucionar es el motor nuevo, que se espera este motor llegue para el Gran Premio de Bélgica, que en Bélgica por ahí puede estar el nuevo motor, si no va a llegar después del parón de verano en Italia. Hablando del Potential Man, que creo que en una parte en el fin de semana Vasseur dijo que tenían el potencial, pero que no lo habían podido explotar. No, no lo hablé durante el fin de semana, se me pasó. Pero bueno, a ver, buen fin de semana hasta la carrera. Estamos a 2 décimas, pero la falta de constancia ha sido un lastre mayor. Es lo que dijo Vasseur, que la fluctuación del rendimiento es como el principal problema. Es lo que por ahí dice Hamilton, ¿no? El tema de esos problemas de no estar bien al 100%, conocer el coche cómo está, es lo que le está costando, ¿no? Em,
También hay que decirlo, en la clasificación, mientras voy buscando las palabras, en la clasificación Ferrari venía muy bien en la sprint en quali 1, en quali 2, que era con el medio, Leclerc venía marcando la pauta, y después cuando pusieron el neumático blando, decayó el coche. No descartaría que por ahí no se esté sintiendo tan cómodo Ferrari con el neumático blando como lo han hecho los otros equipos. Es un problema que Ferrari tuvo en el pasado, que cuando ponían el neumático blando empezaban a tener problemas o no podían explotar al máximo el potencial del coche, así que hay que ver si no va un poquito por ese lado. No era el final de carrera, sino que se trataba más bien de llevar el coche a la meta en ese momento. Leclerc y yo estábamos luchando por el tercer puesto. Podemos ver el lado positivo que habría podido terminar con el coche aparcado en la curva 4. Fue un tanto difícil. Lo que dijo Leclerc y Piastri, supongo. Eh, Va a ser, ¿no? Esa fue la tónica de todo el fin de semana. Gestión de los neumáticos y temperatura. Correr en pista despejada te da una ventaja en ritmo, tanto para nosotros como para los demás. Esto provoca fluctuaciones en el rendimiento. Es más fácil sobrecalentar los neumáticos y para el terreno en las primeras 10-15 vueltas fue todo bien antes de la salida del coche de seguridad. Es lo que dijo Leclerc. Recordemos que ahí estaba en aire limpio. Se mantuvo en aire limpio, pero después ya fueron superados y ahí empezó a caer. Cayó rápidamente del primero al tercer puesto, ¿no? Cuando lo pasa tanto Norris como Antonelli. ¿Qué es lo que dice que el coche de seguridad por ahí les perjudicó? Salió el coche de seguridad, los demás entraron, usaron el modo de adelantamiento y perdimos terreno. Me parece que está viendo otra carrera, Freddy Vasseur. El único que entró con el coche de seguridad fue Verstappen. La verdad es que sí, después sí Leclerc fue superado por un undercut que le hizo Russell, que ahí durmió la escudería, pero no habían entrado. En fin, tuvimos muchos problemas con el calentamiento, sobre todo con el neumático trasero. Eso sí lo reportó Hamilton, bastante degradación, ¿no? No habló del motor, pero es evidente que Ferrari está, como dijimos, necesita lado y necesita eh, mejorar el motor. Pero también habló de la degradación excesiva, que al parecer también están teniendo problemas con la parte trasera de la escudería. Si nos fijamos en clasificación, estamos a 1 2 décimas, aunque necesitamos mejorar porque necesitamos aumentar nuestro rendimiento. Pero creo que el principal problema del fin de semana de la carrera fue más un problema de constancia de ritmo. Empieza a tener problemas Ferrari, ¿no? Sobre todo con algo que le ha dado dolor de cabeza, que ha sido la gestión de los neumáticos. Durante el era del efecto suelo y al parecer acá también están teniendo algunos problemas. No tenemos ventaja en línea recta. Es evidente que es un problema incluso de lucha porque es muy fácil perder posiciones. Bueno, ahí habla del déficit de la unidad de potencia. Logramos liderar la carrera con bastante comodidad, lo que significa que podríamos haberlo hecho durante más tiempo. El problema principal fue perder el primer puesto. Las cosas ya no fueron bien cuando perdió el primer tiempo y el primer puesto y cuando empezó a estar en tráfico, ¿no? Que no pudo ir luchando porque, como dijimos, Leclerc pasó rápidamente de la primera a la tercera posición. No es que estaba en la segunda y por ahí podrían irse adelantando, ¿no? Solo estamos en la cuarta carrera. En las carreras todo es posible. Si recordamos el año pasado, Max estuvo muy lejos de Monza y logró remontar hasta la última carrera. Bueno, pero a Verstappen no lo tenés en Ferrari, sin desmerecer a Leclerc, que me parece un pilotazo. No es Verstappen. Esperemos que pueda tener el coche para luchar. Pero a ver, sí, entiendo lo que quiere decir. Temporada larga, falta mucho y creo que no hay problema en el sentido de que Ferrari para mí va a dar un paso adelante, sobre todo el tema del motor, y va a poder avanzar. Pero bueno, a la hora de desarrollar los coches sabemos por el déficit que tiene Ferrari, sobre todo con Red Bull, con McLaren, con Mercedes, que le ha costado en los últimos años. Y ha sido por ahí, como digo, el primer fin de semana complicado, complicado de la escudería. Y se espera que en Canadá también pueda ser un fin de semana complicado. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinas. Suscríbete al canal, deja me gusta. Y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.